Hola, mi nombre es Claudia Sánchez, soy licenciada en Pedagogía Infantil, Universidad del Tolima. Mi compañera de grupo es Margely González, ella es contadora pública y diseñadora de modas. Las dos somos estudiantes de la especialización en docencia universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia. El día de hoy queremos dar respuesta a una pregunta reflexiva, la cual debemos hacernos nosotros como futuros docentes. Esta pregunta es: ¿qué necesita la educación superior en Colombia para ser innovadora y cómo las neurociencias pueden aportar? Nuestro país está encaminado por la tendencia global de que la educación superior alcance altos índices de calidad, lo cual será gracias a las investigaciones actuales entre las ciencias cognitivas y las neurociencias. ¿Con qué fin? Para poder generar un verdadero cambio. Es por ello que los resultados obtenidos por las investigaciones de la psicología cognitiva y de la pedagogía como ciencia de la educación han establecido una nueva disciplina llamada neuroeducación, cuyo objetivo principal es conocer y saber cómo el cerebro aprende y de qué manera se estimula su desarrollo en las aulas por medio de la enseñanza. La educación superior para ser innovadora necesita de las temáticas neuroeducativas, las cuales deben ser incorporadas a los programas de formación docente, para que quienes impartan conocimientos en el aula conozcan cómo aprende el cerebro, cómo procesa la información, cómo controla sus emociones, sus sentimientos, sus estados conductuales frente a determinados estímulos, logrando convertirse en un requisito indispensable para la innovación pedagógica y transformación de los sistemas educativos, lo que facilitará que la enseñanza y el aprendizaje se conviertan en un proceso innovador, creativo, crítico. De ahí que este sería el aporte a esta ciencia. En la siguiente representación encontramos tres áreas que son las que conforman en sí la neuroeducación. La primera de ellas es las neurociencias, con la estructura y función del cerebro. La segunda de ellas es la psicología, en la conducta y procesos mentales. Y al final encontramos la pedagogía, con el aprendizaje. Estas tres áreas llevan a comprender su interrelación e importancia para la educación. Si queremos traer la importancia del cerebro al aula, es porque pensamos que su mejor conocimiento enriquecerá la actividad docente en el proceso de aprendizaje del alumno y el conocimiento sobre el ser humano. De esta manera poder potenciar el aprendizaje y la memoria del estudiante y una nueva perspectiva del futuro docente. El aporte de la neurociencia a la educación. La neurociencia establece que la mente es el resultado de lo que hace el cerebro. La cognición es la interpretación de la información almacenada. Por tanto, el docente debe ser como los estudiantes, adquieren información a través de los sentidos para almacenarla en la memoria. La educación actual está siendo desafiada a responder con innovación en la formación del docente, desde su capacidad inicial, en su actualización profesional y de la mano de la ciencia, llevando esta disciplina a enfrentarse a un nuevo paradigma educativo que está evolucionando, dejando a un lado las tradiciones educativas que se creían enraizadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, logrando el mejoramiento de la habilidad del docente para enseñar y la habilidad del estudiante para aprender consecutivamente. Asimismo, debemos resaltar que los procedimientos, sistemas, técnicas y metodologías de enseñanza y aprendizaje adoptadas
normalmente en los distintos niveles de educación, desde el nivel preescolar hasta la educación superior, han llamado a sufrir una gran transformación en el proceso de aprendizaje. Es por esto que queremos resaltar 10 factores que necesitamos nosotros para aprender y cómo nosotros podemos utilizarlos como herramienta para poder fomentar un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Bueno, el primero de ellos es la motivación, el segundo de ellos es la experimentación, el tercero la colaboración, actividades significativas, buenas condiciones físicas, disposición, un ambiente apropiado, normas y valores. Este factor es muy indispensable porque si nosotros como futuros docentes queremos brindar a cada uno de nuestros estudiantes diferentes saberes, es necesario recalcar normas y valores que contribuyan a un buen desarrollo, tanto como ser humano como en su proceso de aprendizaje. La experiencia y la información. Como el aprendizaje se caracteriza por la habilidad de adquirir nuevas informaciones, Gazzaniga, un teórico, nos manifiesta que es fundamental o es de fundamental importancia que el educador no solo propicie verdaderas oportunidades de entendimiento de la propuesta de aprendizaje, sino también que se certifique que el alumno la está incorporando de manera adecuada. Para ello es importante hacer una retroalimentación. Esto es excelente, esto es un excelente recurso. Escuchar a los alumnos, realizar pequeños ejercicios como evaluaciones o hacer otra actividad que permita saber qué entendieron los alumnos. Esto le dará al maestro los indicadores de cuántos ya elaboraron el conocimiento y de qué forma lo hicieron. Las mejores actividades son las que involucran tanto el aprendizaje explícito como por ejemplo discusiones grupales, debates, lecturas, como también implementar el aprendizaje implícito, como proyectos, experiencias, realizar grabaciones. En esta etapa, el maestro debe desempeñar un papel básico de mediador, marcando así la diferencia entre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por esto que debemos implementar todos los procesos que realiza el cerebro, ya que este es el único órgano del cuerpo humano que tiene la capacidad de aprender y a la vez enseñar a sí mismo. Su enorme capacidad plástica le permite reorganizarse, reaprender de una manera fantástica y continua. Es por esto que queremos destacar un aporte significativo, el cual ha realizado Gardner en sus investigaciones acerca de las múltiples inteligencias que conforman el cerebro, donde explica que el cerebro no solo cuenta con un solo tipo de inteligencia, sino con varias inteligencias que están interconectadas entre sí, pero que a la vez pueden trabajar de manera independiente y tener un nivel individual de desarrollo, utilizando la música, el cuerpo o el lenguaje. Quiere decir que se deben proponer diferentes aprendizajes por medio de actividades que permitan a los estudiantes utilizar recursos de acuerdo a sus capacidades, dado que el cerebro aprende con diferentes estilos
se debe explorar distintos tipos de aprendizaje, como el visual, el auditivo, el lingüístico o el lógico, convirtiéndose en un abanico de ideas y alternativas para proponer un aprendizaje, facilitando el desarrollo de todas las habilidades de pensamiento de los alumnos, entre otras la capacidad de aprender de manera flexible, analítica, conceptual y perspectiva de cada estudiante. Bueno, aquí queremos hablar o mostrar cómo el conocimiento de cómo aprende el cerebro podría tener y tendrá un gran impacto en la educación. Es por esto que debemos transformar las estrategias educativas. En este sentido, el docente debe preocuparse por un autoconocimiento mediante estrategias basadas en didácticas que favorezcan el aprendizaje, utilizando en sí el cerebro sin olvidar el ámbito cultural al que pertenece el estudiante. La psicoafectividad, la identidad personal, el proyecto de vida, la conexión aula, hogar, grupo social, los espacios físicos y de interacción pedagógica. Todo esto debe ir ligado a unas actitudes pedagógicas facilitadoras de procesos de desarrollo del cerebro total y de las dimensiones de la persona, así como a la investigación constante por parte del docente sobre la metodología actualizada para enseñar, sin perder de vista las exploraciones y descubrimientos de la neurociencia, cuyas influencias en la teoría del aprendizaje son inminentes, y de esta manera establecer un equilibrio entre el aprender a saber, el saber y aprender a hacer y el aprender a ser. Bueno, con esto queremos dar una pequeña conclusión sobre la pregunta reflexiva que hicimos desde el comienzo. Entonces, tomamos como conclusión mi compañera Margel y yo, o resaltamos que este nuevo paradigma educativo que constituye la neuroeducación consiste en acercar la ciencia al aula para que los profesores sepamos realmente qué intervenciones inciden positivamente en el aprendizaje del alumno y cuáles son las causas por las que lo hacen, a fin de que se puedan poner en práctica en distintos contextos educativos. Recordemos que el fracaso escolar es una de las preocupaciones más destacadas en el sistema educativo. Por eso es importante aplicar los conocimientos sobre el cerebro a la educación, contar en los centros escolares con iniciativas neuroeducativas que permitan integrar procedimientos para que todos los alumnos puedan desarrollar adecuadamente su potencial de aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Esta es una pequeña intervención. Espero les haya gustado. Y no, gracias.